Nuet, de momento. No. Gracias, presidente. Bien, nuestro grupo parlamentario en su momento presentó una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley y, por tanto, consecuentemente, nuestras 55 enmiendas responden a los criterios y a la visión que en la enmienda a la totalidad en su momento defendimos. Pensábamos, es cierto, que cuando el trámite de ponencia se realizaba que podían pasar dos cosas, que la ponencia mejorara la ley o que la ponencia la dejara igual o la empeorara. Después de conocer la ponencia, el informe de la ponencia, y sin entrar en las 15 enmiendas in voce que hoy se han presentado, porque no hemos tenido el tiempo material de poder analizarlas para saber si modifican sustancialmente la ponencia que sí conocemos hace varios días, tenemos que decir que la ponencia en algún aspecto mejora la ley, ahora me referiré, pero en algunos otros la empeora de forma preocupante y en la mayoría hay una situación, podríamos decir, de inmovilismo. Ni los mejora ni la empeora, simplemente que ahora conocemos en qué han quedado las pomposas iniciativas del Gobierno cuando anunciaba a bombo y platillo la ley de transparencia. Porque ahora sí es la hora de la verdad. Ya no sirve en los medios de comunicación sacar la bandera de la ley de transparencia, que posiblemente el presidente del Gobierno aún utilizará mañana en su comparecencia parlamentaria. Ahora ya hablamos de texto, ahora hablamos de artículos, ahora hablamos de excepciones y, por tanto, ahora sabemos de qué hablamos y al Gobierno se le ha acabado, podríamos decir, el periodo de gracia de decir lo que quería hacer, pero no sabíamos realmente qué es lo que quería hacer. Ahora sí juzgamos lo que el Gobierno y el Partido Popular van a hacer porque tenemos un texto por escrito. Decir de forma clara que para nuestro grupo pensamos que la ley de transparencia que estamos tratando no pasará a la historia de la democracia española. Bueno, posiblemente pasará por el periodo político en el cual ha sido tramitada, pero no por sus contenidos, porque sus contenidos, podríamos decir, nos dejan, por desgracia, en la segunda división de las democracias más avanzadas de nuestro tiempo. Tuvimos la oportunidad de estar en la primera división, de ordenar en el ordenamiento jurídico en nuestro país de una forma valiente, de una forma avanzada, los conceptos de la transparencia y del libre acceso a la información. No lo hemos hecho. Es una oportunidad perdida, por desgracia. Y, por tanto, con esos ojos, bajo nuestra perspectiva, nuestra modesta perspectiva, vamos a juzgar esta ley. Decir que hay 8 aspectos a los cuales me quiero referir. Forman parte de las enmiendas, forman parte, evidentemente, del texto que conocemos de la ponencia. Primero, voy a decir lo positivo. Es cierto, en esta ponencia hay menos invasión competencial, tanto desde el punto de vista de la Administración local como desde el punto de vista de la Administración autonómica, que en el proyecto de ley originario. Eso es cierto. Y, por tanto, es un aspecto positivo. Aún existe invasión competencial y, por tanto, aún la ley podría mejorar diversos aspectos, pero ese aspecto sí ha mejorado. Pero hay 7 que, bajo nuestro punto de vista, o han empeorado o siguen igual de mal. Peor, diría yo. Primero, no estamos ante un derecho fundamental. Y como no estamos ante un derecho fundamental, en nuestro ordenamiento jurídico, el libre acceso y la transparencia estará obligado durante mucho tiempo a ser leído bajo, sí, el derecho fundamental de la protección de los datos y de la intimidad. Y, por tanto, eso va a afectar, podríamos decir, al desarrollo de esta ley, los reglamentos que posteriormente se hagan, su interpretación y, por tanto, es una oportunidad perdida. En segundo lugar, nosotros no compartimos algunas exclusiones del ámbito subjetivo. Básicamente me estoy refiriendo al apartado 2.f, regulada esa exclusión en el artículo 2.2. Evidentemente, para nosotros, todas las instituciones y también todas las entidades privadas que manejen cualitativamente fondos públicos deben ser iguales ante la transparencia. Y con este proyecto de ley no lo son. Hay 2 velocidades de transparencia. Y, por tanto, es un aspecto negativo
que se introduce, que se consolida en el proyecto de ley. También decir que lo que afecta a la publicidad activa y respecto al silencio administrativo negativo, pues la ley ha empeorado. No solo porque ahora queda clarísimo, regulado en el apartado 17.4, el artículo 17.4, el silencio administrativo negativo, es que hay un doble silencio administrativo negativo. Al ciudadano le decimos, si usted pregunta y no le contestan, es que se ha desestimado su iniciativa. Pero si usted, ante el Consejo de Transparencia, usted se queja, también en esa segunda queja podemos responderle negativamente con el silencio. Y, por tanto, hay una doble discriminación de silencio negativo. Y eso realmente pues, es algo negativo cuando tenemos los datos y conocemos que el 50% de las reclamaciones no son contestadas. Ahora lo que le damos es entidad jurídica al silencio. A eso le estamos haciendo. Le damos entidad jurídica al silencio para que al ciudadano que reclama la Administración se pueda permitir ni contestarle. Y, por tanto, eso es muy negativo. Por supuesto, también, en el cuarto aspecto que quiero señalar, el límite al derecho al acceso. De esas 12 limitaciones, de esas 12 excepciones, algunas de las cuales su nivel de discrecionalidad es absoluto. Por tanto, ¿qué significa los intereses económicos y comerciales? ¿Hasta dónde llega eso? ¿Quién lo interpreta? ¿Qué significa la política económica y monetaria? ¿Qué significa la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión? Esto es todo o es nada. Y, por tanto, como dice el dicho popular, hecha la ley, hecha la trampa. Y, evidentemente, lo que hacemos con eso es, al ciudadano le decimos, ámbitos importantísimos fuera del acceso. Importantes instituciones y administraciones, doble regulación de transparencia. Y, además, si usted se queja, le podemos ni contestarle. Ese es el resumen de 3 aspectos concretos que están en la ley y que son fundamentales para nosotros. Decir también, por supuesto, que la regulación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, bueno, pues como decía antes, llegó la hora de la verdad. Primero, ni es consejo, ni es independiente. Se utilizan 2 palabras en la ley, consejo, como algo realmente importante de participación, no es un consejo, son 5 funcionarios, un senador, un diputado y un presidente puesto a dedo por el Gobierno. Eso es lo que es. No le llamemos a eso consejo, porque la palabra consejo la degradamos. Y, en segundo lugar, de independencia ni hablar. De independencia ni hablar. Y, perdón, las Cortes juegan un triste papel en el trámite de ese nuevo organismo, porque dice que deberemos votar aquí lo que ya el Gobierno ha decidido y ha tramitado con un Real Decreto. Por tanto, esto es, en otro dicho popular, gato por liebre. Esto es gato por liebre y es un engaño, y lo digo así, un engaño al que se nos ha sometido, porque incluso con las reuniones que tuvimos con el Gobierno se nos dijo que verdaderamente se haría un consejo. Se nos cogió la palabra y se nos quitó el contenido. Y se nos vació el contenido. Y es absolutamente denunciable. Por tanto, es un organismo de regulación del Gobierno para él mismo. Pero realmente no va a cumplir las funciones en absoluto que la ley tiene o que la ley le encomienda. Decir también que no compartimos la disposición adicional 6ª, donde aparece el filtro de la Secretaría General de Presidencia para la Casa Real. Ya dijimos, todas las instituciones deben ser iguales ante la ley y también iguales ante la ley de transparencia. Y, por tanto, ¿para qué ese filtro? ¿Un filtro del Gobierno para filtrar lo que los ciudadanos piden a la Casa Real? Pero si lo regulamos en la ley, ¿no? Por tanto, si en la ley está regulado, si algún ciudadano no está de acuerdo con lo que se le contesta por parte de la Casa Real, reivindica ante el Consejo de Transparencia. Y si no, puede ir al trámite, pues, al trámite judicial, ¿no? A la denuncia judicial. Por tanto, estamos hablando de que el Gobierno coloca un filtro más para todas aquellas peticiones que respecto a la Casa Real puedan llegar. Y, por tanto, no compartimos ese aspecto. 7º y último aspecto, la vuelta de tuerca.
lo que nos faltaba. Tal como está el país y con lo que está pasando, aprovechamos que la ley de transparencia pasaba por allí y resulta que le pegamos con el artículo 28 una vuelta de tuerca al austericidio, a las políticas de austeridad. No me refiero solo al 28.f, que es el más elocuente, hay otros. Por lo tanto, ¿para qué? Si aquí realmente estamos utilizando la ley para un aspecto que no es el de la ley. Pero bueno, ahí, como antes se ha dicho, se ve cuál es la verdadera intención del Gobierno cuando habla del buen gobierno. Apretar las tuercas, imponer las políticas de austeridad, sea como sea. Y en el punto de sanciones, al que no aplica la política del Gobierno, porque eso es así, esa es la política del Gobierno, no es la política, es la política del Gobierno, se le puede sancionar mediante la ley de transparencia. Bueno, es el colmo del despropósito. Por tanto, evidentemente, por lo que acabo de decir, por la enmienda a la totalidad que presentamos, por las 55 enmiendas que hemos presentado, de la cual creemos que ninguna de ellas va a ser recogida, pues tenemos una opinión negativa. Y el Partido Popular tiene breves minutos para convencernos de lo contrario. Sí, gracias. Muy brevemente, para no repetir los argumentos que ya hemos dado antes, 3 aspectos, uno general y 2 contestaciones. La primera, sin duda, las mejoras competenciales también nos alegran, pero las mejoras competenciales no salvan esta ley. Mejoran ese aspecto, nos alegramos que mejoren ese aspecto, estaremos totalmente a favor que mejoren ese aspecto, pero la ley de transparencia es más que las mejoras competenciales. Y, por tanto, lo queremos dejar clarísimo, que estando de acuerdo, de alguna forma, es imposible que ese aspecto concreto cambie la percepción global de la ley que tenemos. En segundo lugar, para contestar al señor Gómez de la Serna desde la total cordialidad, por supuesto. En primer lugar, miren, nosotros no sé si tenemos o no vocación de gobierno. Ahora, lo que sí tenemos vocación es de cambiar el país y de regenerar la política. Y el gobierno para nosotros o está al servicio de eso o para otras cosas no lo queremos. Y, por tanto, es una perspectiva distinta, sin duda, pero es que el país ha dado un gran cambio desde la Constitución del 78. Y, por tanto, esa es nuestra vocación. Y por eso estamos decepcionados ante el actual proyecto de ley de transparencia, porque pensamos que no es el instrumento útil para que eso se produzca y pensamos que hemos perdido una oportunidad. Pero nuestra vocación es clarísima. ¿Cuál es nuestra vocación? Y, en segundo lugar, antes lo he dicho y lo repito, mañana el presidente del Gobierno va a utilizar esta ley en su intervención parlamentaria. Y si no es así, les pago un cortado a todos los que están aquí. Por tanto, miren, en el ojo del huracán, a esta ley la han colocado ustedes, no nosotros, no los grupos parlamentarios que abandonamos la ponencia. Ustedes han colocado esta ley en el ojo del huracán, porque esta ley es su escudo y su excusa, y porque posiblemente no tienen ninguna otra. Pero les puedo asegurar que no podrán parapetarse eternamente detrás de esta ley y que la ley, en algún momento, dejará ver lo que hay detrás de ella.